Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso de enfriamiento diabático de aire con humidificación en carta psicométrica. En este proceso, cuando el aire pasa a través de un panel húmedo, en este caso puede ser de construcción de celulosa, y al evaporarse el agua del mismo módulo o panel, el aire reduce su temperatura, pero al mismo tiempo incrementa su humedad relativa y absoluta. Viéndolo desde el punto de vista de la carta psicométrica, podemos definir o identificar tres características especiales del procedimiento. En primer lugar, la humedad absoluta a la salida del proceso, en este caso el punto 2, es mayor que la de entrada comparado con el punto 1 porque hay una humidificación. Ahora, el proceso se realiza a temperatura de bulbo húmedo y entalpía constante, como estamos viendo aquí. Aquí tenemos la línea de la temperatura del bulbo húmedo. Y la tercera característica, hay un incremento de la humedad relativa a la salida del proceso. Veamos aquí mi humedad relativa al inicio y mi humedad relativa al final del proceso. Recordemos que la temperatura de bulbo húmedo consiste en el valor de la temperatura más bajo que puede alcanzar una masa de aire mediante la evaporación adiabática del agua, sin ganancia o pérdida de calor con el entorno. Por esta razón, en este procedimiento, la temperatura de bulbo húmedo es constante, tanto al inicio como a la salida del proceso. Bien, ahora vamos a hacer el análisis de la ecuación de la primera ley desde el punto 1 al punto 2. Aquí tenemos que tenemos la masa de aire seco por la entalpía de la masa entrando más la masa del flujo de agua por la entalpía del agua que entra menos la masa del flujo de agua que sale por la entalpía del agua que sale menos la masa de aire seco o el flujo másico de aire seco por la entalpía de la mezcla que sale en el punto 2. Bien, como no tenemos ni trabajo ni calor que entra en el proceso, entonces tenemos esta expresión final, muy bien, que indica lo que es la análisis de la ecuación de la primera ley en este punto, pero que muy pocas veces utilizamos las ecuaciones o en los procesos porque realmente el proceso es tan sencillo que vamos a identificar o vamos a resolver los problemas con base en las siguientes consideraciones. Bien, vamos a ver la primera consideración, y es que como no hay adición externa de aire, entonces el flujo másico de aire seco que entra es igual al flujo másico de aire seco que sale, como estamos viendo acá. La siguiente es que como hay una humidificación, entonces la masa o el flujo de vapor que sale en el punto 2 o en la salida es igual al flujo de vapor que entra en el 1 más la diferencia que hay entre el flujo de agua que entra menos el flujo de agua que sale. Esa diferencia me constituye en el vapor o en la parte del agua que se evapora para salir junto con la masa de vapor que entra aquí en la parte 1 o en el inicio del proceso. La otra consideración, como hemos observado, es que la temperatura del bulbo húmedo es la misma a la entrada que a la salida, y podemos especificar una eficiencia del proceso que está en función de las temperaturas. En este caso podemos hallar que la eficiencia podemos hallarla con esta expresión donde tengo yo la temperatura del bulbo seco a la entrada menos la temperatura del bulbo seco a la salida entre la temperatura del bulbo seco a la entrada menos la temperatura del bulbo húmedo del proceso. Bien, para verificar todos estos conocimientos vamos a ver un ejercicio. En este caso se tiene un ventilador acá en el cual bombea aire a razón de 2200 metros cúbicos por hora con una temperatura de bulbo seco de 34 grados Celsius y una humedad relativa del 50%. Ahora se desea saber la cantidad de agua que se evapora en el proceso para obtener a la salida una temperatura de 28 grados Celsius, como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar el procedimiento. Entonces lo primero que hacemos es ubicar acá en nuestra carta psicométrica el punto 1, el punto de entrada,
que tiene una temperatura de bulbo seco de 34 grados Celsius y una humedad relativa del 50%. Aquí lo ubicamos y vamos a ver en el programa sus propiedades. En especial me interesa la densidad, en este caso 1.138 kilogramos por metro cúbico, y me interesa mucho su temperatura de bulbo húmedo, que es de 25.3 grados Celsius. Recordemos que esta temperatura es la misma durante todo el proceso. Bien, a continuación vamos a identificar el punto de salida o punto 2. Este punto lo identificamos con dos coordenadas. Uno, con el valor de la temperatura de bulbo seco a la salida que yo necesito, que es 28, y el valor de la temperatura de bulbo húmedo, que es de 25.3, que es la misma del punto 1. Lo localizamos aquí y también analizamos sus propiedades, entre ellas especialmente la humedad absoluta que tenemos aquí, y vemos que la humedad relativa es del 80.6%. Estamos observándolo acá en el diagrama. Entonces veamos aquí donde comprobamos que las humedades a la salida, en este caso la relativa, es mayor que la de entrada, lo mismo que la humedad absoluta. Bien, ahora vamos a las matemáticas, en las ecuaciones. En este caso vamos a hallar el flujo másico de aire seco a la entrada en 1, que es el mismo a la salida en 2, con la fórmula donde el flujo másico de aire seco es igual al volumen o al flujo de aire que entra entre el volumen específico, que es lo mismo que multiplicar el volumen de aire que entra, el flujo de aire, por la densidad en la entrada 1. Ya sabemos que la densidad en la entrada 1 lo vimos de los datos del programa, que es este valor, lo multiplicamos por el flujo de aire y nos da ese flujo de masa de aire seco de 1365.6 kilogramos de aire seco por hora, y es el mismo que sale aquí en 2. ¿Por qué? Porque no hay adición de aire en el proceso. Muy bien. Bien, a continuación me procedo a hallar cuánto es el valor de flujo másico de vapor a la entrada o en 1. Y lo sacamos de esta fórmula donde tenemos que el flujo másico de vapor es igual al flujo másico de aire seco, que ya lo calculé, por la humedad absoluta de la entrada del punto 1, que lo encontré en los datos del programa. Lo que hago ahora es reemplazar los valores y me da que ese flujo másico de vapor a la entrada es de 22.9 kilogramos por hora. En el siguiente paso se halla el flujo másico de vapor de agua en la salida con la misma fórmula, donde vamos a despejar aquí en este caso el flujo másico de vapor en la salida es igual al flujo másico de aire seco, aquí que es el mismo de la entrada, por la humedad absoluta que nos da el programa, y voy a obtener un valor de 26.4 kilogramos por hora, lo cual vean que es mucho mayor que el de la entrada. Muy bien, a continuación vamos a seguir con nuestro procedimiento. Ahora, para hallar la cantidad de agua evaporada, partimos de la fórmula que vimos al inicio, donde la masa de vapor que sale en el punto 2 o en la salida es igual a la masa de vapor que entra en 1 más esta expresión, que esta expresión vendría siendo la cantidad de agua que se evapora en el proceso. Ahora vamos a despejar, en este caso, la cantidad de agua que se evapora, que viene con esta expresión, que es el flujo de agua que entra menos el flujo de agua que sale, y es igual a la diferencia de las masas de vapor que salen menos el que entra. Muy bien, ya tengo todos los valores, por tanto procedo a reemplazarlos como estamos viendo aquí, y obtengo que el agua que se evapora aquí en el panel es de 3.5 kilogramos por hora. Valor muy importante, porque a partir de este momento ya yo sé qué cantidad de agua necesito bombear para estas condiciones, pero también puedo irme un poquito más y puedo hallar cuánto es el flujo de agua que debo de bombear mínimo para obtener esa condición. Para ello hago que el flujo de agua es igual a lo que se tiene que evaporar entre la densidad. Reemplazando los valores me da que eso un valor de 0.035 metros cúbicos por hora, lo cual es lo mínimo que yo debo bombear por el panel o a través del panel que está por aquí, y me ayuda mucho este dato para calcular la bomba que necesito conectar acá en
o en el sistema o poner a operar en el equipo. Por último, yo quiero ver cuánto es la eficiencia del procedimiento. Entonces, con la fórmula que definimos anteriormente, voy a reemplazar los valores y me da que tengo una eficiencia del 68.9%. Lo ideal es aquí que tenga una eficiencia mayor del 80%, por tanto debería aquí hacer los reajustes para obtener una eficiencia mayor, que es posible con este sistema. Bien, ahora para comprobar, en el programa me permite una operación muy interesante, en el cual es que a partir del punto 1 que yo tengo aquí y teniendo en cuenta cuánto es el flujo másico de agua que se va a evaporar, en este caso 3.5 kilogramos por hora, vean que me da la opción de humidificación por agua y me dibuja esta línea hasta el punto PP1, ¿no? O que va a coincidir con el punto P2, lo cual nos está diciendo que nuestro cálculo está correcto. Y vean que da justamente en el mismo punto, por tanto me está diciendo que mis cálculos están correctos. Y vean que yo aquí, además que me da hasta una humedad del 80%, puedo incrementar un poquito más la humedad, el agua, que se evapore más por aquí, para obtener una reducción un poco menor de la temperatura de bulbo seco y hacer el sistema un poquito más eficiente. Pero vean cómo utilizando las matemáticas y utilizando el programa puedo obtener que los resultados coinciden y puedo analizar cómo mejorar un poquito el proceso. Bien, les doy muchas gracias por la observación de este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.